Hola, 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 hola. ¿Cómo es? Buenas tardes en América Latina y en el este de los Estados Unidos, Canadá. Buenas noches en Europa. Buenos días en las Islas Tuamotu, en el medio del Pacífico. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Cómo Hola anda, Juan? Eduardo, hola Hola, Lautaro, Pablo. hola a todos los que nos están viendo. Un gusto verlos nuevamente en un viernes de geopolítica. Es un placer, es un gustazo realmente estar cada viernes aquí en este canal de MP Geopolítica que ha creado nuestro amigo y colega Ezequiel Vistoletti, y de compartir esta hora con ustedes dos, con Lautaro Chazarrete y con Pablo de Negri. El primero desde Buenos Aires, de un lluvioso Buenos Aires, y el otro desde un Berlín. soleado Berlín. No, lamentablemente no, pero bueno, estamos acostumbrados. Bueno, son cosas que pasan, son cosas que pasan. Mira, yo en realidad venía hoy a proponerles una escapada a ustedes dos. ¿Tienen ganas de pasarse un fin de semana en un hotel resort, pero de esos de clase mundial? Por supuesto. ¿Les viene bien? Quién diría que no? ¿Quién diría que Eh, no? Totalmente. bueno, resulta que los muchachos, que los siete mandatarios del G7, del grupo de los países occidentales más ricos más ricos del mundo. Se están pasando en este momento entre jueves y sábado unos días sensacionales en Apulia, en la costa adriática de Italia, en el sureste de Italia, en el que vendría a ser en el taco de la bota. De, en un pueblito mediterráneo, medieval recauchutado, en un hotel resort que se llama Borgo Ergaña. A ver, ¿podemos ver la publicidad, Lautaro? Dale. Suena hermoso el plan, la verdad. Totalmente. Borgo Ergaña, gracias. Wow. Hermosa arquitectura, lindo clima. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo? Le Claro. vamos a pedir a Ezequiel que como premio para nuestro buen rendimiento nos pague algo así. Me parece Está excelente. bien, Lautaro, gracias. Excelente idea. Completamente. Completamente. Mira, realmente yo creo decir que la presidenta del gobierno italiano, Giorgia Meloni, tuvo una idea sensacional cuando eligió este lugar como sitio para la reunión del G7 de este año. Porque Absolutamente.
todos, yo creo que sabía la que se venía, porque todos los, excepto ella, que ganó las elecciones europeas el domingo pasado, aumentando su porcentaje, aunque bajó el número de votos, atención a eso, porque votó mucha menos gente y el país quedó muy claramente dividido entre el norte y centro de un lado y el sur del otro. Ese donde en el sur ganó la izquierda, va centro izquierda, el Partido Democrático y el Movimiento Cinco Estrellas, pero yo creo que ella sabía perfectamente la catástrofe que se venía para todos los demás. El primer ministro británico se está preparando para las elecciones parlamentarias del 4 de julio, donde todas las encuestas dicen que le van a pasar con el cepillo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sufrió una derrota terrible en las elecciones europeas el domingo pasado frente a la Ujú. agrupación nacional y tuvo que disolver la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones. El canciller alemán Olaf Scholz sufrió una enorme derrota en toda la coalición de gobierno, la llamada coalición semáforo, sufrió una enorme derrota en la El elección domingo pasado. del domingo y Scholz no sabe qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones estaduales, que precisamente son en tres estados del este del país, en Turingia, Sajón y Brandenburgo, donde muy probablemente gane o la alternativa por Alemania o gane la nueva formación de izquierda, la Alianza Sarah Wagenknecht. Eh, la presidenta el primer ministro de Japón está a punto de tener un voto de desconfianza en el parlamento de Japón. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se está defendiendo, decimos nosotros, como gato entre la leña, por el avance electoral de Donald Trump. El vecino de él, Pierre Trudeau de Canadá, también está con una enorme baja en las encuestas después de 8 años de gobierno. El pueblo canadiense está completamente cansado de él. Y finalmente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, si bien su partido, el Partido Popular Europeo, salió primero en la elección del fin de semana pasado, ella ahora va a tener que formar gobierno. Se va a tener que formar la nueva comisión. Se supone que lo va a hacer con socialdemócratas, liberales y verdes, pero no sabe qué votos va a tener después realmente en el Parlamento en el momento de la investidura. Porque ya ha pasado de que en el momento del voto secreto muchos diputados voten otra cosa. Así Ujú. que anda tanteando los votos de la derecha europeísta, de la extrema derecha europeísta, dirigida por Giorgia Meloni. Eh, la verdad que ninguno está ahí. Si se fueron a descansar, la verdad, Epa, se lo merecen. Se lo epa. merecen, se lo merecen porque realmente llegaron exhaustos y saben que la que se viene, el tiempo que se viene es terrible. Sin embargo, se están pasando los 3 días en muchas reuniones, no solamente reuniones plenarias que son importantes. Después vamos a presenciar un fragmento de una de ellas que se dio hoy, sino también en muchísimas reuniones bilaterales. Es decir, el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, tiene entre jueves y viernes más de 10 reuniones. El invitado de honor sobre el que vamos a hablar más tarde, el Papa Francisco, que es la Ujú. primera vez que un pontífice va a las reuniones del G7, estuvo hoy desde el mediodía hasta la noche,
Y en ese lapso, además de dar su discurso ante el Pleno, tuvo 10 reuniones bilaterales. Quiero aclarar, 10 reuniones bilaterales con miembros del G7, con varios de los huéspedes invitados. Este año fueron especialmente invitados de América Latina, Brasil y Argentina, de África, si me acuerdo bien, Argelia, Túnez, Mauritania, Kenia. Del mundo árabe estuvieron los Emiratos Árabes Unidos, están el primer ministro de India, Narendra Modi, también recién reelecto para un tercer periodo, pero perdió la mayoría parlamentaria. O sea, nadie anda tranquilito por ahí. Están como Es, reorganizando fuerzas de alguna manera, reordenando alguna estrategia en común, ¿sería? Vamos a verlo, vamos a verlo. No te adelantes, no te adelantes, vas a ver, vamos a ver. Es decir, vamos a ver, justamente la pregunta es, ¿para qué se reunieron? Porque en principio si yo te digo que se reunieron es decir, todos los miembros del G7 que estuvieron ahí, excepto eh, Giorgia Meloni y la Ursula von der Leyen, son perdedores respectivamente en sus respectivos países. Es decir, casi todos, es muy probable que para la próxima reunión casi ninguno de ellos repita y haya nuevas Mm, caras. Entonces uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué se están reuniendo? Vamos a ver de qué se trata en esta reunión. Es decir, las reuniones del G7 fueron pensadas originariamente en 1973 con el primer shock petrolero, cuando se produjo el aumento de los precios del petróleo. Y este, danos por favor de fondo la foto de los 7. Dale, dale. Ahí está, ahí los tenemos. Bueno, a la izquierda Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, o sea, el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno. ujú. Olaf Scholz de Alemania, Pierre Trudeau de Canadá, Emmanuel Macron de Francia, Giorgia Meloni de Italia, Joe Biden de Estados Unidos, Fumio Kishida de Japón, Rishi Sunak de Gran Bretaña y Ursula von der Leyen presidenta de la Comisión Europea. Ujú. Ese es lo que se llama el G7, y que en realidad son más de 7, como se ve, porque Claro. la Unión Europea está sumada, de hecho. La Toda, Unión Europea como bloque, está sumada como bloque supranacional. podría estar Hungría si quisiera. Entonces, en el No, G7 no, está, no, ¿no? no, no. Justamente, repito la historia. El grupo de los 7, que en aquel momento sí eran los 7 países industrializados más Claro, ricos del mundo, comenzó a reunirse en 1975 en claro. París. Mm, Fue una iniciativa del entonces presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing. Entre 1998 y 2013 fueron 8, porque incorporaron a la Federación de Rusia cuando Rusia, digamos, se quería occidentalizar todavía, ujú. hasta que Rusia, lo hemos hablado varias veces aquí, comenzó a molestarse por la expansión de la OTAN hacia el este, tan cerca de su frontera. Lo reclama Putin en la conferencia de seguridad de Múnich de 2008, no le hacen caso.
En 2011, Rusia se abstiene en el Consejo de Seguridad y los países occidentales aprovechan para invadir y arrasar Libia. En 2012 comienza la invasión de Siria. Y en 2014 se produce el golpe de Estado en Ucrania. Entonces, Claro. Rusia ni corta ni perezosa ahí se despierta, recupera Crimea, que le había sido traspasada a Ucrania en los años 50 del siglo pasado, y ahí se rompe el vínculo. China nunca fue invitada al G7, o sea que lo que queda ahora es una reunión de los 7 países más ricos de Occidente, sin, sin China, sin Rusia, y sin la participación regular de otras potencias del sur, potencias emergentes que van apareciendo. Invitan sí, pero el tema es que invitan a acercarse, a sentarse en una reunión, a decir su opinión, y después el grupo mantiene su curso. Ujú. O sea, hasta ahora nunca han, han incorporado a sus decisiones las opiniones que han formulado los países invitados de afuera del bloque. Claro. O sea, son lo que nosotros llamamos convidado de piedra. Van, van. Sobre todo, ¿cuál es la importancia o ha sido hasta ahora la importancia de participar en esas reuniones? Las Más tiempo. bilaterales. La posibilidad de en un espacio muy pequeño poder tener reuniones bilaterales con una cantidad importante de líderes que a los cuales uno no ve habitualmente. Y que tienen, que tienen billetera, además, porque son los países más ricos, ¿no? No tienen billetera, ¿No? Pablo. La billetera en Europa la tiene una sola mujer, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Claro. Europeo. Es decir, es la única que tiene billetera. Es decir, por eso precisamente la elección de la Comisión Europea es más que la elección de la Comisión Europea. Es la Comisión Europea que gobierna centralizadamente toda Europa Occidental, toda Europa, o casi Claro. toda Europa. Entiendo. Es el cargo del Alto Comisario de Relaciones Exteriores, que tiene mucha importancia, adquirió con los años mucha importancia, y es ocupar la presidencia del Banco Central Europeo. Es decir, tener Claro. acceso a la caja, a la Ahí gran está la caja, caja. a la gran caja. ¿Se Sí, encuentra en Alemania el Banco Europeo? Frankfurt. Frankfurt. Claro, la Sí. bolsa. No, el banco. La No. sede del Banco Ah, el Central banco. Europeo. La sede del Banco Central Europeo está en Frankfurt, en la Plaza Goethe. No sabía. Ajá. Bien. Este, sí, no es lindo el edificio, ¿eh? No es muy lindo. Bueno, la reunión, esta es la séptima vez que se reúnen en Italia. Por eso, si me das la foto, A ver, vemos ahí a la anfitriona, Giorgia Meloni, del partido Hermanos de Italia, presidenta del Consejo de Gobierno, presidenta del gobierno italiano, saludando al presidente de los Estados Unidos, como principal aliado y principal participante de la cumbre. Giorgia Meloni, ya lo hemos dicho, tiene aspiraciones mucho más allá de Italia, Ujú. es decir, se quiere convertir en una pata importante del cogobierno de la Unión Europea, y respecto a los Estados Unidos, es decir, el interés de Meloni
de Meloni en esta cumbre es proyectar a Italia como aliado privilegiado de cara al Mediterráneo Oriental y hacia el norte de África. Por eso, digamos, esta foto es bastante simbólica. Eduardo, ¿te puedo Ujú. hacer una consulta? Yo había visto hace poco que hay un canal de la SEA marítimo que pasa por Mar Mandeb y llega al mar Adriático de la costa del Taco digo, de Italia. Y particularmente Meloni no tiene una postura tan guerrerista con Ucrania. Eh, bueno, a ver, no tiene una postura guerrerista, pero hay italianos combatiendo en Ucrania, a favor de Ucrania. Ok. Y ha mandado un montón de armas, ha Claro, mandado munición. No sé a qué te referís con no tener una postura tan guerrerista. y que no está tan a favor del envío de esas armas, de parte de Sí, la Unión sí, sí, Europea, sí, ¿verdad? sí, sí, completamente. Italia misma las manda. Ok. Es decir, no, Meloni, desde que asumió el gobierno en 2022, hace ahora 2 años, ha dado primero un giro completo en la política de la extrema derecha italiana. Es decir, pasó de una política proteccionista y antieuropea a una política neoliberal de estabilización, ajuste y, apertura de fronteras. Ha pasado de la política neutralista y, digamos, recordemos que, por ejemplo, su socio de coalición, Matteo Salvini, de la Liga, tenía siempre durante años una muy buena opinión de, Mm. de Vladimir Putin. Ujú. Ella ha revertido completamente toda la relación de la extrema derecha italiana con Rusia, y ha alineado desde el primer momento que subió al gobierno, ha alineado a Italia este, eh, estrictamente con la posición norteamericana respecto a Ucrania. Mm. Italia había firmado en el gobierno Conte, había firmado con China la incorporación a la franja y la ruta. Giorgia Meloni a principios de este año la retiró a Italia de ese proyecto. ¿De la ruta de la seda? Exactamente, sí. Ok. Es decir, su posición es estrictamente antioccidental, occidentalista, perdón. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Dónde se nota su origen, su origen en el neofascismo? Su origen lejano en el neofascismo. En alguna retórica pseudo-nacionalista, en el racismo anti-inmigrantes, que justamente es uno de los temas que Italia ha traído a la reunión del G7, Ujú. es decir, cómo frenar la inmigración africana hacia Italia. En su, a ver, no, yo no diría reivindicación, en su crítica muy ligera, muy, muy ligera al fascismo, a la herencia del fascismo histórico. Pero si no, son pequeños matices retóricos. Claro. Es decir, Meloni ha girado completamente, ha derivado completamente, ha derivado completamente desde el neofascismo hacia el occidentalismo más disciplinado y más vertical. Ujú. Y eso, digamos, lo hace en función también de una carrera personal. Claro. Justamente, las, digamos, las guerras en la agenda, están en la agenda de esta reunión. Por un lado, la guerra de Ucrania. Sobre la guerra de Ucrania, curiosamente, es decir, está Zelensky también en la reunión. Ujú.
es de que ya está, que no se quedaba hasta mañana, porque mañana comienza en Suiza, en Lucerna, una conferencia que la llaman conferencia de paz, pero es imposible que sea una conferencia de paz porque no invitan a Rusia, así que es una conferencia de apoyo a Ucrania, en la que obviamente participa Zelensky, también participa nuestro presidente Javier Milei, Ujú. que en este momento que fue invitado a la cumbre del G7, pero ya hoy se iba para Suiza. Pasea Eh, mucho. sí, sí, bueno, iba a tener una cantidad de reuniones bilaterales, no con Lula. No estaba claro si finalmente se iba a reunir con el presidente Macron o con Ursula von der Leyen, porque él había desistido de esas reuniones y después parece que por razones diplomáticas, bueno, le hicieron entender de que él no podía él no podía despreciar una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, sobre todo Ujú. si la mujer había ganado la elección el domingo pasado. Claro. Pero bueno, esas son cosas menores, porque lo interesante, casi seguro no se iba a reunir con Biden. Sí, digamos, lo importante es lo que sucedió entre los siete, lo que está sucediendo entre los siete y algunos interlocutores muy particulares. Es decir, le dieron mucha importancia a invitar líderes africanos. Por un lado, por la creciente pérdida de influencia de Francia en el Sahel, es decir, en el África subsahariana, su reemplazo por Rusia. Por el otro lado, por razones económicas, es decir, para tratar de competir, de contrapesar la enorme influencia que tiene China en África. O sea, así fue como te digo que invitaron al presidente de Argelia. Al Ujú. presidente de Argelia particularmente, ¿por qué? Por dos razones. Primero, porque Argelia es una gran productora y exportadora de petróleo y gas hacia Ujú. España y hacia Francia. Como ex colonia francesa, este, pero por el otro lado, Argelia tiene desde su independencia hace 60 años una relación privilegiada con Rusia y ahora ha expandido muchísimo su influencia sobre los países del Sahel. Es decir, tiene una conexión muy estrecha con Malí, Níger y Burkina Faso. Ujú. Entonces, probablemente la reunión entre Biden y Tebboune, el presidente de Argelia, se haya orientado a tratar de moderar la acción revolucionaria de los países del Sahel. Es decir, que Argelia sea mediadora. Pero Entiendo. el papel político de Argelia ha crecido muchísimo en los últimos años. Para contrapesarla han invitado también al presidente de Mauritania, que es un país absolutamente alineado con Occidente, con su vecino Marruecos, etcétera. Es decir, ahí hay un lugar, digamos, donde hay que mirar muy atentamente. El otro tema, digamos, importante, es decir, los temas fundamentales son, por un lado, el tema de la guerra en Ucrania. Es decir, sobre la guerra en Ucrania, curiosamente estaban discutiendo hoy es decir, cómo vehiculizar la utilización de los intereses que devienen los depósitos rusos secuestrados en el ámbito de la Unión Europea, particularmente en Bélgica.
Es decir, recordemos, cuando se amplió la guerra en Ucrania con la entrada de las tropas rusas, los países occidentales congelaron 300 mil millones de dólares en depósitos del Banco Central de Rusia. Ese dinero está fundamentalmente en Bélgica y está ahí, no se utiliza, deviene intereses, como deviene todo depósito bancario. Este, la resolución hace un tiempo de la Unión Europea fue secuestrar, es decir, robar directamente esos intereses y dárselos a Ucrania. El tema es que no han encontrado, aparentemente no se han puesto de acuerdo sobre el mecanismo. Yo creo que sobre todo, sobre lo que no se pusieron de acuerdo es sobre la comisión que reclama Bélgica, que es muy alta. Yo leí 50.000 millones, una cifra así, que Que habían ya medio aprobado en usar. habían aprobado usar, pero el problema es que lo que no se ponen de acuerdo es si le van a pagar a Bélgica lo que Bélgica exige. Bélgica dice, nosotros custodiamos el dinero, a nosotros nos dan el 3%. Con lo cual estás hablando de una sensible cantidad de dinero, ¿no? Que iría a parar a los bancos belgas. Este, bueno, esa era una de las discusiones hoy. Ujú. La otra discusión, curiosamente, que no es discusión, era incluir en el documento final que va a salir mañana un llamado al movimiento de resistencia islámico Hamas para que se sume al plan de paz norteamericano aprobado para Gaza, aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mm. Es curioso porque Hamas ya dijo que se suma. El que dijo que no se suma es Israel, pero a Israel no se lo convoca. Para que no diga que no. Y debe ser. Le decimos que sí, le decimos que se sume a alguien que ya dijo previamente que sí, y al que sabemos que nos va a decir que no, no le decimos nada. Tremendo. Otros temas sobre lo que vamos a ver ahora inmediatamente. El tema de la inteligencia artificial. Sobre el tema de la inteligencia artificial y la utilización de la inteligencia artificial es muy curioso, porque los países occidentales eh, es decir, hablan sobre la inteligencia artificial, la utilización de la inteligencia artificial, pero ya decidieron básicamente dejar la regulación en manos de las grandes empresas de comunicación. Es decir, la de Google, sí, le pusieron alguna limitación en Europa, pero el resto mundialmente la va a manejar a su buen saber y entender. Quizás sobre eso podemos ver el discurso del Papa. Es decir, primero vamos a ver la recepción al Papa Francisco. Como dije recién, es la primera vez que un Papa va a las reuniones del G7. Es muy interesante estos 3 minutos de ingreso del Papa Francisco al salón, y cómo y a quiénes va saludando y de qué modo. Y después vamos a ver un fragmento de su discurso sobre la inteligencia artificial, que a mí me parece conceptualmente muy importante. Perfecto, ahí le mando. Bien. Ahí está Olaf Scholz. Alemán. Ahí entra el Papa al salón acompañado por Giorgia Meloni como anfitriona. Tibios aplausos igual también, ¿no? Sí, no han sido muy eufóricos, sinceramente. Bueno, Macron se pone el Se saco estaba por las poniendo el dudas, saco. saluda al presidente de Mauritania,
a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con la que mantiene una pequeña conversación. Es interesante, es muy llamativo que está saludando con la mano izquierda. Ahí ahora los saluda Charles Michel, ahí está Fukio Mishida, ahí está Milei, que sin que se lo pidan le da un abrazo al Fuerza, Papa. fuerza un abrazo. Sí, él lo fuerza el abrazo, efectivamente. El Papa le dice como, bueno, bueno. Ahí está el presidente Biden. Es muy interesante el gesto de Biden, porque es el gesto de un católico creyente ante el Papa. Es decir, baja la cabeza. Ahí está Erdogan, el presidente de Turquía, que lo saluda respetuosamente de confesión a confesión. Y hay una conversación, una pequeña conversación entre los dos. Ese no llego a ver quién es. Ahí, ese es el presidente Tebboune de Argelia. Mm, ujú. Ahí está Lula. Lula. Se lo ve Ujú. bien a Lula, ¿eh? Completamente. Ahí está Justin Trudeau de Canadá, que no sabe qué hacer. Claro, es evidente que se quedó medio pasmado. No Ahí preparó. está Kristalina Georgieva del Fondo Mm, Monetario Internacional. Este es, no sé exactamente de qué país. Tendrán que haber hecho la vuelta al revés, así les daba con la mano Ahí derecha. está el claro. presidente de Kenia. Mm, Rishi Sunak, el primer ministro de Gran Bretaña. sí. Ujú. Y presten atención ahora, presten atención, la alegría del Papa al saludar a Modi. Otra cosa, ¿no? Porque no es un tema ideológico, es un tema interreligioso. Está reconociendo a uno de los líderes del hinduismo. Claro, con respeto además, ¿no? Muy humano también. Con Muy afecto. Este humano. creo que es el Más que presidente respeto, de claro. Túnez, si mal no recuerdo. Ujú. Y ahí el Papa, bueno, Acá ocupa ya. su lugar. Y vamos a saltear un poco y vamos a ir dentro del discurso del Papa a el, el fragmento en que él habla sobre la inteligencia artificial. Pido disculpas por la pésima traducción que hace la Inteligencia artificial. inteligencia artificial de YouTube, Totalmente. que es la de Google. Grazie tante per la vostra Many attenzione. thanks for your attention. Io qui ho due I versioni, here have two quella versions, lunga the long one e quella breve. and the short one. Io No leggerò pierde la la breve I'll read the picardía. short soltanto. one, and that's all. L'intelligenza artificiale Artificial intelligence è uno strumento is a affascinante fascinating e tremendo. tool and also a Perdón, terrifying one. Lautaro, no Sí, hay sí. forma de Saluto sacar I el would like to inglés. greet all of you, leader No del porque está en el forum audio conectado all the intergovernativo di G7. leaders of the Intergovernmental del G7 video. Forum, Saluto and I wish to l'onorevole Giorgia Meloni. greet the Honorable Giorgia Meloni. Saluto I greet la segretaria dell'Unione Europea. the Secretary of the E European saluto Union, and presidenti, I re, greet tutti presidents, quelli che stanno presenti kings, qui. all those who are present here with us today. La, la riflessione è The, gli effetti dell'intelligenza artificiale I would like to speak sul about the futuro effects dell'umanità. of artificial intelligence La Sacra on Scrittura attesta human che being. Dio ha The Holy donato agli Scriptures uomini say il suo that spirito God gave to affinché human abbiano beings saggezza, His Spirit in order intelligenza for them to e have scienza wisdom, intelligence, in and ogni genere knowledge di lavoro. in all La kinds of scienza e la tasks. tecnologia Science sono and dunque technology prodotti are therefore straordinari
del extraordinary potenziale products creativo of the di potential noi which esseri is umani. active in us Ebbene, è human proprio beings. dall'utilizzo di questo From the potenziale use of creativo this che Dio ci ha creative donato potential, che it was viene alla that luce God l'intelligenza made artificiale. it possible for artificial Quest'ultima, come è intelligence to noto, emerge. è uno As we know, strumento estremamente this is an potente, extremely impiegato in powerful tantissime tool aree dell'agire which is umano, used in dalla many medicina al mondo areas del of action, lavoro, from dalla medicine cultura to all'ambito della labor, from comunicazione, culture to the dall'educazione communications, alla from politica. education to Ed è ora politics. lecito ipotizzare And che il suo uso influenzerà we sempre di più can il take nostro it modo for di vivere, granted that le its use will nostre influence relazioni in a sociali growing way e our nel social futuro interaction, persino la our maniera way of in life, cui and in future concepiamo also the la way nostra in identità di which esseri we umani. understand our Il identity tema as human dell'intelligenza beings. artificiale The è issue of tuttavia spesso artificial percepito intelligence, come however, is ambivalente. often seen Da un lato as entusiasma ambivalent. On the per le one hand, possibilità che it offre, excites us dall'altro because of the genera timore possibilities it per le affords. On the conseguenze other che lascia hand, it presagire. generates fears because of the Non possible possiamo del resto consequences. dubitare We che cannot, in any l'avvento case, doubt dell'intelligenza that the artificiale advent of rappresenti AI una vera e represents propria a rivoluzione true revolution cognitivo-industriale in che cognitive and contribuirà industrial terms, alla which will creazione di un nuovo contribute sistema to the sociale creation of a new caratterizzato da social complesse system trasformazioni epocali. characterized by Ad esempio, profound l'intelligenza epochal artificiale changes. For potrebbe example, permettere AI una make it possible democratizzazione to dell'accesso al achieve sapere, a il progresso democratization of esponenziale della access to ricerca knowledge, scientifica, exponential la development possibilità of scientific di research, and the delegare alle possibility macchine of i lavori usuranti, making ma al tempo stesso machines carry essa out most potrebbe demanding tasks, portare but con at the sé same time una it più could grande bear ingiustizia tra with it nazioni more avanzate e injustice nazioni in via between di sviluppo, advanced fra ceti sociali countries and developing dominanti e countries, ceti between sociali dominant oppressi, social mettendo classes così and in oppressed pericolo social la classes, thus possibilità di endangering una the cultura possibility dell'incontro of a a vantaggio culture di of una cultura dello encounter scarto. Questo è il and pericolo. lead to a culture of La portata di queste discarding complesse others. trasformazioni è ovviamente legata Obviously, al what rapido happens with these sviluppo transformations is tecnologico linked to dell'intelligenza rapid artificiale technological stessa. development of AI itself. Proprio questo vigoroso This avanzamento forceful tecnologico rende technological l'intelligenza progress artificiale makes AI uno strumento a affascinante e tremendo fascinating al and tempo stesso tremendous ed tool at impone the una same time riflessione and all'altezza requires della a situazione. reflection which In tale is up to direzione the forse task. si potrebbe And partire in dalla this direction, we constatazione could che start from the l'intelligenza acknowledgement artificiale that AI è anzitutto is uno first and strumento foremost a tool, e viene spontaneo and affermare it che i is benefici o danni che essa porterà spontaneous that the benefits dipenderanno and the dal suo damage it will impegno. cause will depend on the way Questo in è which it is sicuramente used. vero, This is poiché something così è which is stato per definitely ogni true because utensile, this has occurred for every per tool ogni the man utensile has costruito dall'essere umano sin dalla notte dei assembled tempi. and made use of from the Questa dawn of nostra time. capacità This di ability of costruire ours of utensili building, in una making quantità e tools complessità in che non ha pari tra i growing viventi amounts and fa parlare complexities di una unparalleled by condizione any other beings tecno-umana. leads us to speak of a L'essere techno-human umano ha condition. da The sempre human being has mantenuto always Un poquito más, terminala. Dale. una relazione con l'ambiente engaged in a mediata dagli relationship with the strumenti environment, che via mediated via by the tools produceva. which Noi they have esseri umani gradually infatti produced. We viviamo human una beings condizione di live in ulteriorità a rispetto al nostro essere condition of biologico. otherness Siamo with esseri regard to our sbilanciati biological verso sphere. We il are fuori di noi, tilted anzi towards the radicalmente outside aperti of all'altro. ourselves and theoretically open Da qui to prende origine la others, nostra and this apertura is agli the altri e a Dio. origin of our Da opening qui to nasce others il and to God, potenziale and hence creativo della nostra intelligenza in arises the termini di creative cultura e di potential of our bellezza. intelligence in terms of culture Da and qui, beauty. da ultimo, Hence si origina la nostra derives capacità our tecnica. technical La capability. tecnologia è così Technology una traccia Bien, yo creo que digamos que el planteo está bastante claro. Es decir, por un lado no ve a la inteligencia artificial como algo sustancialmente diferente a otros avances técnicos que se han producido en los últimos 2 siglos. Por el otro lado,
señala el carácter social de la inteligencia artificial, es decir, lo que dé la inteligencia artificial depende de lo que hagamos con ella. Ne- Ujú. y tercero, lo que es muy importante es apreciarla espiritualmente. Es decir, eh, la inteligencia, es decir, no separar el instrumento técnico de la posibilidad de reconocimiento y autorreconocimiento espiritual de la especie humana, de la posibilidad de crear comunidad y de estar consigo misma y con, en el caso de él, con Dios o con espiritualmente con quien creamos. Es decir, eso es una cuestión de fe de Mm. cada uno. Pero que es fundamental no separarla del desarrollo técnico. Obviamente, está bien, podés quitar la imagen. Obviamente, este no es un pensamiento que pueda ser mayoritario en esa reunión, más bien todo lo contrario. Por Es decir, supuesto. porque quienes allí tienen, se plantean el desarrollo de la inteligencia artificial, lo hacen desde una perspectiva puramente mercantil. Es decir, Absolutamente. lo que están viendo es cómo pueden aumentar el beneficio de las grandes corporaciones, particularmente de las corporaciones de la comunicación, y cómo pueden aprovechar los desarrollos de la inteligencia artificial para acumular más información, más datos sobre las personas, sobre la humanidad. Es decir, el gran reservorio de capital en el capitalismo actual es la información, Ujú. mucho más que cualquier recurso primario o que cualquier producto industrial. Entonces, la inteligencia artificial se la está tratando en esos círculos como un instrumento de dominio. Por eso que el Papa advierte sobre el peligro que podría representar utilizarla para aumentar la desigualdad de la humanidad. Ujú. ¿Por qué lo hace el Papa? Porque va allí y como decimos nosotros, les canta una filípica. Es decir, porque, es decir, precisamente él sabe que ahí no adhieren a su posición, pero al mismo tiempo sabe que las posiciones que tienen los líderes allí reunidos no las pueden proclamar en voz alta. Mm, claro. Dicen, porque, excepto en círculos reducidos que han adherido a posiciones absolutamente reaccionarias, en la inmensa mayoría de la opinión pública occidental no adhiere a la utilización de la inteligencia artificial con fines puramente mercantiles. O sea, va a plantar su posición y Mm. decir, o sea, aquí está la posición de la Iglesia Católica, es esta, aunque a ustedes no les guste, pero y efectivamente, bueno, tiene una difusión X y eso llega a la opinión pública. Es una forma de aprovechar la presencia de los líderes políticos para hablarle a los pueblos que estos Ujú. líderes gobiernan. Clarísimo. Hemos dicho que la inmensa mayoría de los líderes presentes allí probablemente a fin de año ya no estén en sus cargos. Hemos dicho que faltan las principales, es decir, que faltan China y Rusia y que por lo tanto faltan una parte muy importante de los productores de riqueza del mundo actual, es decir, los países reunidos en BRICS 10, incluida India, incluido Ujú. Irán, incluida Arabia Saudita, Sudáfrica, Brasil, hoy producen el 40% del Producto Bruto del mundo. Hemos dicho también que se ha hecho una convocatoria al grupo Hamas, pero no a Israel. Hemos dicho que
No se ha hecho ninguna propuesta de paz para el conflicto entre Rusia y Ucrania. La pregunta es, ¿para qué sirve esta reunión? Esa era la pregunta. Ya me había olvidado. Ujú. Era la pregunta originaria, Claro. claro, y se vuelve a repetir al final, se vuelve a repetir al final. Mi conclusión personal es que la reunión sirve solamente para que se encuentren los líderes y tengan reuniones bilaterales entre ellos. Por lo demás, me parece que eh, estamos pagando demasiado dinero por esos 3 días en el hotel como para que nos sirva para algo. Especialmente la humanidad. Si le sirve, no, 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 al parecer. Yo no lo veo, yo Claro. no lo veo. Yo no lo veo. Esta reunión lo único que ha hecho es reafirmar las posiciones que ya conocemos, no ha avanzado en nada nuevo, no ha hecho propuestas de diálogo a los otros actores mundiales, no se ha hecho ninguna propuesta para resolver la guerra de Ucrania, no se ha hecho ninguna propuesta, es decir, no se ha interpelado a Israel para que acepte el plan de las Naciones Unidas. Este, como he dicho, en otros planos tecnológico, medioambiental, no se ha iniciado no se ha adoptado ninguna iniciativa nueva que pueda tener una circulación en los organismos internacionales. Entonces la pregunta es ¿para qué? Los tres temas oficiales de discusión en esta cumbre, además, son tres temas sobre los cuales siempre giran muchos mitos, muchas verdades a medias. Con el tema de inteligencia artificial también, como vos decías antes, se usa mucho para vender apoyos económicos sobre tecnologías que quizás no están tan avanzadas, sobre las... Pues decir como las vacunas que nos dieron en la época de la pandemia. Que No, digo, testearon vacunas en cientos de millones de seres humanos. digo que son temas que se los puede llenar de mitologías y sin tener ninguna decisión concreta, sin hacer nada al respecto, y quizás deciden otras cosas que no están relacionadas con los temas oficiales, según lo que vos Exacto, exacto. destilás. Exacto, Capaz, te estás apuntando a una cosa muy importante, una cosa muy importante, que es que las instancias públicas de decisión de los líderes occidentales no se corresponden con las instancias de decisión. en la bilateral privada, como bien habías dicho. Ahí sí. Mm. Sí, sí, distinto tipo de instancias bilaterales privadas, otro tipo de cónclaves, Ujú, como son el foro de DAFO o como es ujú. la reunión que hubo hace un par de semanas en Madrid del Club Mm. Bilderberg. Es decir, que hay una retracción de los foros de decisión de los líderes más importantes de Occidente hacia esferas más discretas, más grises, eh, Corporativas. más impermeables al escrutinio público. Es decir, es una pérdida muy importante de democracia en la medida, digamos, que la opinión pública no puede ver, escuchar, valorar las posiciones públicas de los líderes y ver cómo se van realizando los procesos de decisión y se recluyen. Es decir, eso produce una separación muy grande entre las diligencias y los pueblos. Y obviamente una desvalorización muy grande de la democracia, está clarísimo. Completamente. Capaz lo más, a nivel internacional, como dijiste, no hay mucho que haya cambiado. A mí me llama la atención mucho que haya decidido hablar del tema de la inteligencia artificial, ya que, bueno, acá un poco lo hemos escuchado bastante hablar a Milei de que un objetivo de los pocos que tiene es que sea un cuarto polo, el argentino un cuarto polo de inteligencia artificial. Me llama la atención que justo haya elegido ese tema el Papa para hablar,
ya que le interesa tanto a Milei en Yo particular. no creo que haya sido una referencia estricta con el mensaje de Milei, porque sería darle a Milei una importancia que el Papa no le da. Completamente. Yo creo que no, yo creo que hay que verlo más desde la perspectiva universal del papado. Eh, sí, es muy importante, no nos olvidemos, es decir, la formación y la trayectoria ideológica del Papa dentro del catolicismo. El Papa Jesuita. es un Papa ecologista, no nos olvidemos de Laudato Si, es un Papa y al provenir del peronismo es un papa que recoge el mensaje de Perón de 1972 sobre donde anunciaba la perspectiva de desarrollo ecológico de la humanidad, si la posibilidad de que, no, de que eh, las cuestiones de la técnica y del medio ambiente no deben ser tratadas solo tecnológica y tecnocráticamente, sino que deben ser tratadas humanistamente, de forma que sirvan al bienestar y a la felicidad de los pueblos. Es decir, yo creo que lo que el Papa hace es en un momento de transición muy grave y muy complejo de la humanidad, porque es de transición energética, pero es también de transición de poder, de transición hacia el convivir con un clima mundial completamente cambiado, que está cambiando aceleradamente y que nos va a obligar a vivir de un modo diferente, por lo menos a ustedes que son más jóvenes que yo. Este, eh, en esas condiciones el Papa lo que dice es no nos dejemos llevar solamente por lo que anuncian las grandes corporaciones como ineluctable, como inevitable. Es el camino tecnocrático. Existe un camino humano. Y en eso el Papa convive con todas las grandes religiones de la humanidad. Total. Por eso también es ese saludo tan efusivo a Narendra Modi. Ujú. Clarísimo. Porque Narendra Modi, si bien es en lo político un reaccionario, es un tipo, digamos, de una enorme fe en en su concepción hinduista. Yo creo que es eso. ¿Tenemos alguna pregunta, Lautaro? Yo me había agendado una. No, sobre el tema puntual no, sino sobre otro, o sea, de la Unión Europea. ¿Quién y cómo elige a la Comisión Europea y al comité? Preguntaron acá, armadillo amarillo, pero después puntuales no hay. Es un proceso complicado el de la Unión Europea. Sí, primero se tiene que reunir el Consejo Europeo, que es el Consejo de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que hoy lo preside Charles Michel, el belga Charles Michel. Ese consejo nomina una comisión, que es no solamente la presidenta, sino que tiene que nominar a la presidenta, o sea, una cantidad de comisarios para las distintas áreas que representan a los 27 países, es decir, que no representan, que provienen de de los distintos países, tiene que proponer al alto comisario de Relaciones Exteriores y al presidente o presidenta del Banco Central Europeo. Eso se somete en septiembre al Parlamento Europeo, por eso es tan importante la composición del Parlamento. El problema que tiene el Parlamento Europeo es que a nivel europeo no hay partidos con una estructura organizativa disciplinada como hay en muchos países. Entonces, son asociaciones de partidos nacionales. Entonces es decir, los dirigentes europeos acuerdan algo y después puede resultar que los diputados en el recinto decidan lo contrario.
o decían cualquier otra cosa, o se abstengan. Entonces, eso es lo que hace tan, por un lado, hace muy lábil la representación en el Parlamento Europeo, por el otro lado, es un recurso también, es un recurso pícaro que le permite a los dirigentes europeos hacer política por su lado. Los diputados deciden cualquier cosa. ¿Se entiende? Es decir, con ese argumento hay un espacio gris ahí muy fuerte. Es decir, la Unión Europea no es democrática. La Comisión Europea, en definitiva, no está elegida, está convalidada por el Parlamento. Está, en definitiva, designada por los jefes de Estado y de Gobierno. Entonces, es decir, ahí que no me hablen de democracia europea. Es un organismo manipulable en gran medida. La Comisión Europea completamente es manipulable por los gobiernos que las designaron y es manipulable por los lobbies de las gigantescas corporaciones que tienen sus locales y sus centros reconocidos en Bruselas. Si uno va a Bruselas, eso lo ve. Está, dice Asociación de Industrias del Metal de Europa, Asociación del Transporte, Asociación, Un y poco todos de esos. lobby, un poco de lobby y logran Y sus objetivos. son como no están, no hay mecanismos de control efectivo. Está bastante naturalizado el lobby. Yo lo veo en la política alemana, por ejemplo. eh, no está demonizado socialmente el lobby como práctica Ah, no de está construir. demonizado. Que yo lo vea en la opinión pública en Alemania, ¿no? Antes sí, antiguamente sí se veía mal la influencia de las empresas, la influencia excesiva de las empresas privadas sobre el gobierno. Después se fue naturalizando. En Estados Unidos es completamente natural eso. No, no llega a ser Está parlamentario. legalizado, en Estados Unidos Claro, está legalizado y reglamentado. claro. En Europa no hay tanta reglamentación justamente porque es como que se dice que en Europa lo público, en la práctica no es así. Ujú. Una tristeza. Bueno, Bien. queridos amigos, querido público, ustedes saben, de cualquier pregunta, consulta, comentario, yo lo voy respondiendo en los próximos días. Así que y me encanta estar en diálogo, primero en lo inmediato con ustedes dos y, y luego, digamos, inmediatamente con todo el público de MP Geopolítica. Un fuertísimo Excelente. abrazo Un y saludo a todos. Un no saludo a nos vemos, todos. no nos vemos en el resort, lo siento, Me pero ilusioné. bueno. No solo, Bueno, a no ver, solo- que le pedimos a nuestro público que hable mucho y bien de nosotros. Nunca digas Entonces, nunca. cuando tengamos 1 millón de seguidores, ahí seguramente vamos a poder tener algunos euritos como Perfecto. para poder viajar a ese resort. Excelente. totalmente. Nos Chao. vemos. Un saludo Hasta la enorme, semana Leo. que Un saludo, viene. Chao, Pablo. chao.